Entonces, primer pregunta, ¿qué me hace? ¿Qué consecuencias políticas podría traerle a la Argentina la extensión de la guerra o el conflicto Ucrania-Rusia? Bueno, para hablar de Argentina, el otro día subí un video sobre el tema del atentado o del intento de magnicidio, donde hablo bastante de la geopolítica argentina. Pero bueno, yo pienso que el problema de Argentina, ¿sí?, va mucho más allá del tema de este conflicto de la guerra o del conflicto entre Ucrania y Rusia. Hay cosas mucho más preocupantes en la geopolítica argentina. Voy a nombrar algunos, ¿no? El tema del arconte o lobby, como quieran llamarlo, del dólar, es un tema importantísimo y de mucho peso y muy difícil de controlar para los estados nacionales argentinos, para los distintos gobiernos. Está el tema del grupo Clarín, ¿sí?, que es un multimedia que tiene muchísima influencia en la geopolítica argentina. Están los kirchneristas. Está el cartel, por llamarlo de alguna manera, del sindicalismo, de los gordos, ¿no? Es muy interesante el tema del sindicalismo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo hace lejos y hace tiempo me fui a estudiar a Francia, y en un momento encaré el tipo de la geopolítica sindical en América Latina, me di cuenta que entre los latinoamericanos y los europeos, en cuanto a lo que es la percepción del sindicalismo, es completamente diferente, ¿sí? En Argentina, el sindicalismo nosotros lo vemos como los gordos, multimillonarios, atornillados en el poder desde hace años. Y en Europa, el término, o sea, tiene una connotación más bien negativa, aunque haya ejemplos muy interesantes dentro del sindicalismo, de todas maneras. Pero en Europa me di cuenta que sindicalista es como sinónimo primero de pobre. Eso me llamó muchísima la atención. Para mí era millonario y para el otro era pobre, lo cual no quiere decir que en Europa no haya corrupción, no estoy hablando de eso, ¿sí? Pero es un tipo generalmente pobre, o sea, que vive con lo mínimo, y es un sinónimo de tipo, en principio, demasiado honesto, ¿sí? Hay una honestidad. Dense cuenta la polaridad que existe entre en el tema del sindicalismo en América Latina en general y, por supuesto, como Argentina pertenece a América Latina, el tema del sindicalismo también tiene mucho, mucho peso. Está el tema del peronismo, está el tema del antiperonismo, está el tema que esto ya se está regionalizando, esto lo venimos hablando hace mucho tiempo. En Argentina está el tema de la subida de los ultras, ¿sí? Para los que no conocen la geopolítica argentina, en Argentina hay un grupo de poder que está creciendo bastante y que está encabezado por un señor que se llama Milei, y que de alguna manera ese Milei representa, por ejemplo, lo que es Marine Le Pen en Francia, tiene la imagen de lo que es ultra, sin que en esto ultra yo no haya connotación negativa. Pedro Castillo, por ejemplo, en Perú, es de alguna manera un ultra también. Entonces, Argentina tiene esos problemas. Dentro de esos macro problemas geopolíticos, el tema del conflicto de Ucrania es como que pertenece más a la micro geopolítica, a la contextualidad para la persona que me preguntó. Lo que más necesita Argentina es estabilidad. Es estabilidad y después hablaremos un poquito de las posibilidades, porque ahora lo que en caso de conflicto, fíjense cómo uno vuelve a la época de hace 1 o 2 siglos, lo que más se cotiza son los granos, ¿sí?, la alimentación. Hay una geopolítica de la alimentación, creo que hice un video sobre la geopolítica de la alimentación. Y por supuesto está el tema energético, el tema de los hidrocarburos. Entonces Argentina tiene esos dos potenciales, podría aprovecharlo, pero también, bueno, hay muchas cosas que están en juego. En juego está la danza de estos poderes, ¿sí?, que como buenos arcontes, como buenos lobbies,
no están dispuestos a cooperar entre ellos, salvo entre alianzas momentáneas. Entonces, así, a imagen de lo que ocurre en muchos países, yo diría globalmente, en Argentina lo que hay, digamos, es justamente como la podredumbre, ¿sí?, de los países, de los partidos tradicionales, ¿sí? Entonces aparece como lo peor. Pero bueno, siempre es muy interesante. En Argentina también está el tema de la inflación y también está un tema, que yo lo hablé mucho tiempo. En Argentina el último tema que me parece importante para destacar es la cuestión militar, ¿sí? Fíjense que en Argentina, esto lo comento, el tema de la geopolítica militar, ¿a dónde va la Argentina militarmente? Eso es algo que, pese a ser Argentina un país donde se habla mucho de política, la política militar es algo que no se habla, ¿sí? Argentina desde hace 40 años mínimamente en la cuestión militar va a ciegas. ¿Y por qué? Porque tiene un pasado con la dictadura militar muy fuerte, pero hay como lo que se llama un trauma, ¿sí? Algo que no está superado. Ustedes ven el edificio militar, donde está el Ministerio de Defensa en Argentina, y hay algo muy simbólico. Fíjense una cosa, yo tuve la suerte de ir a hacer una entrevista a un ministro, al ministro de entonces que era Agustín Rossi, y lo fui a ver en dos momentos. Lo fui a ver como en los inicios de Agustín Rossi, hace, no sé, 10 años, soy bastante viejo, ¿sí? Y el Ministerio de Defensa ocupaba un parque inmenso que estaba dentro del establecimiento del Ministerio de Defensa y ocupaba una parte muy importante. Hoy ustedes van, 10 años después, el Ministerio de Defensa argentino, el parque que le pertenecía lo hicieron público. Entonces el Ministerio de Defensa quedó muy pequeñito a lo que era antes a nivel de cantidad de metros cuadrados en una de las esquinas más importantes que hay en Buenos Aires. Y eso marca un poquito de lo que es la geopolítica militar hoy en día para Argentina, ¿sí? El Ministerio de Defensa, como perdió metros cuadrados, casi la mitad de su terreno en los últimos 10 años, representa la cuestión militar. Una herida que Argentina tiene que sanar con su pasado. ¿Ok? Bien.